Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Oídos en la Ciencia, y estoy muy gustosamente con un invitado muy especial en esta emisión. Les saluda su amiga Eva Méndez Farrera y hoy vamos a platicar sobre qué es la divulgación de la ciencia, el personaje que lo ha llevado a destacar a nivel nacional e internacional. Quiero darle la bienvenida a Daniel de la Torre Guzmán, quien en los últimos 25 años ha desarrollado su labor en el ámbito de la divulgación científica dentro del sector público, colaborando en instituciones de ciencia y tecnología. Bienvenido, Daniel. Eva, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Daniel, pues has venido a visitar Chiapas en muchas ocasiones, la manera en cómo tú entregas en cada público a los jóvenes, a los niños, y les cuentas esa parte que tú tienes y la manera tan fácil de decirles esto es ciencia. Tú como divulgador, como joven, porque eres muy joven, y nos dices, y los niños te preguntan y te dicen, bueno, necesito saber quién es Daniel de la Torre como divulgador y Sigfrido von Frankenstein. Mira, esa es una historia muy divertida y gracias por la pregunta. Un saludo a todo tu auditorio. Daniel es un niño enorme como Chabelo, un poco más joven. Es un poco más joven. No, es así, no es muy chiquito, así no es así bastante grande. Eva se burla porque mide 1.96 y no entra a ningún lado. Sí. Y entonces, pues mira, la verdad creo que algo que me encanta y me fascina es vivir como un niño el mundo. El mundo es un lugar fantástico en el cual puedes encontrar mil y un cosas para maravillarte. Desde un caracol que se arrastra en el jardín y unos minutos después tienes un hilo de plata que señala su camino, hasta las estrellas y cómo se mueven los planetas en el cielo. Y todo esto siempre me ha provocado curiosidad. Entonces, pues bueno, ¿cómo avanzas? Pues primero le preguntas a tus papás y luego pues, tus papás ya no saben las respuestas. Entonces buscas libros o buscas personas que sepan. Y entonces así es como empecé yo a meterme en este relajo de la ciencia. Y creo que como es Daniel de la Torre como divulgador, como un gigantesco niño que se la pasa preguntándole cosas a gente interesante. Y pues bueno, como soy periodista, he conocido y he podido conocer a gente muy interesante. Yo tengo la fortuna de haber entrevistado a quien era mi premio Nobel favorito, Harold Kroto, que es quien descubrió los fullerenos. Y gente interesante como tú o como el director, el doctor Elmer. Y han sido cosas, gente que puedo preguntarle lo que quiera. Y me divierte que me contestan. Y me contestan lo que piensan y lo que sienten. Daniel, siempre de las ocasiones que has venido, hay algo que tú has comentado y lo dices en tus conferencias, en tus pláticas. Tú dices, es que es importante preguntar. Incluso se los he hecho esta pregunta a todos los que he podido entrevistar. El preguntar. Muchas personas nos quedamos calladas o se quedan calladas porque les da pena, porque dicen, híjole, es que me da pena, van a decir esto de mí, ¿cómo van a decir esto? Entonces tú has dicho algo bien importante de preguntar, nunca quedarnos callados, y creo que eso te ha llevado a estar donde estás en este momento como divulgador de la ciencia y con la creación de este personaje tan interesante en la que siempre sales y destacas en todas tus presentaciones. Eres muy linda, muchas gracias. Fíjate que considero que
siempre he preguntado, nunca me ha dado pena preguntar. Y pregunto lo que me viene a la cabeza. Le pregunto a un científico cómo es que encontró su camino al laboratorio. Le pregunto a un niño qué es lo que más le gusta de la ciencia. Le pregunto a una niña que está triste porque está frío su corazón. Y entonces siempre me responden lo que se les ocurre. Y eso te permite conocer mil y un cosas de la gente. Y pues bueno, yo tengo la teoría de que la única pregunta tonta es la que no haces, porque esa nunca recibirá respuesta. Así es. Bueno, entonces, como a ti te gusta que te pregunten, de acuerdo, como a ti te gusta preguntar, entonces tú, ¿de qué manera explicas lo que les dices a los jóvenes? Los temas, ¿cómo abordas los temas? Es una manera bien interesante cómo abordas tú los temas científicos. En tu cuento de la Caperucita Roja, en estos cuentos, pues sí es bien interesante llevar el hilito de cómo vas a explicar ciencia. Ok. Yo uso lo que podemos llamar metáforas narrativas. Y entonces busco a qué se parece el concepto científico que quiero explicar. En el caso de la Caperucita Roja, que se ha convertido en un divertimento muy, muy padre, porque la cuento al revés, lo que buscamos es que la gente entienda que el perfil de un ala de avión, vista de perfil, tiene una curva por arriba y una recta por abajo. Y esto habla de dos caminos, un camino largo y un camino corto, igual que en la Caperucita Roja. Así surgió el símil. Cuando hablamos de construir un elevador neumático, un elevador que funciona por presión de aire, pues hablamos del lobo feroz y los tres cochinitos y soplaré y soplaré. Este tipo de cosas a los niños les ayudan a engancharse. Hace tiempo explicaba que la ciencia tiene un problema de mercadotecnia, y es que no la hemos sabido explicar bien y no la hemos sabido vender bien. Y que ese es el trabajo en el que ustedes tienen esa gran responsabilidad. Exactamente, ¿no? Y entonces el humor, cuando hablas con humor de ciencia, es como el vendedor de puerta en puerta, que llegas, tocas a la puerta y buenas tardes, vengo a venderle esta aspiradora, y te cierran la puerta en la cara, y tú metes el pie en la puerta. El meter el pie te deja 2 segundos para decirle 2, 3 cosas más a la señora de la casa y a ver si te quiere escuchar para vender la aspiradora. El humor es justamente el pie en la puerta. Es lo que te permite abrir la puerta de los niños a escuchar lo que estás diciendo. El humor y el ridículo hacen que el público se quede esperando a ver qué es lo siguiente que haces. Y eso siguiente que haces te permite ir generando una construcción de un concepto final. Y sobre todo el cautivar a los niños desde el inicio. Cuando tú te plantas en el escenario, cautivas a los niños, a las niñas, y te preguntan y te dicen a veces algo que dices, tal vez es ilógico, no lo piensan, pero ellos preguntan, ¿no? Yo creo que es lo que más te llena el alma, te llena también la emoción de que sigas haciendo divulgación de la ciencia. Como te dije, me gusta considerarme un niño grande, y la visión con que los niños miran el mundo y el entorno te permite ver nuevos milagros. Hace tiempo, trabajando en un taller de meteorología, les pregunté a los niños si sabían qué es lo que causaba el viento. Y un niño me dijo que sí, que él sabía que causaba el viento. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que causa el viento? Me dijo, las hojas de los árboles. ¿Cómo con las hojas? Sí, tú fíjate. Cuando las hojas de los árboles se mueven, hay viento. Lo que provoca el viento son las hojas de los árboles. El niño estaba partiendo en una observación y una hipótesis que, con base en lo que él podía observar y que podía comprobar, es cierto. Y desde ahí puedes ayudarlos a encontrar ese camino que es el método científico y el pensamiento crítico. Y que es por lo que siempre se debe ir científicamente, ¿no? Hacerse la pregunta y seguir un proceso hasta llegar a la verdad de cierta investigación o de cierto descubrimiento. Exactamente. La ciencia no es perfecta. Sin embargo, es el método más cercano
a la perfección que tenemos para averiguar cosas y saber de la misma manera que lo que estamos averiguando es más o menos cierto. El método científico y el pensamiento crítico te permiten ir cuestionándote tus preguntas. Igual que el niño, podemos hacer una observación y un proceso y tener un error. El método científico nos permite, hasta ciertos límites, saber si lo que estamos conociendo es verdad. Incluso siendo investigadores o científicos, pues hay errores, ¿no? Como se cometen ciertos errores para seguir buscando la verdad. Eso es lo padre de la ciencia. En la ciencia no hay errores. En la ciencia, si una hipótesis es incorrecta, no es un error. Ya sabes que por ahí no es. Así es. Le preguntaban a Tomás Alva Edison, un reportero muy mala sangre, cuando inventó el foco. Oiga, don Tomás, ¿y cuántos intentos le tomó llegar al filamento de algodón carbonizado? Y dijo, creo que como 999. Y entonces le dijo, entonces se equivocó 999 veces. No, encontré 999 maneras de cómo no hacer un foco. O sea, de una otra manera, estás creando conocimiento puedes decirlo, al equivocarte. Y acuérdate que la ciencia avanza, prueba y error. El error es vital para la ciencia. Sí, es una manera por ejemplo, la respuesta fue bastante exacta, ¿no? Uh-huh. Decirle a ese periodista, pues bueno, esa es la manera en como yo veo, tú la ves de manera diferente, exactamente. ¿no? Bueno, y este personaje, ¿en qué momento nace Sigfrido von Frankenstein y cómo nace también este cuento de la Caperucita? ¿Es antes o después? Es después. Sigfrido nace cuando en el año 2000, en octubre del año 2000, la oficina de CONACYT en la que yo trabajaba tiene que hacer un stand interactivo. Cuando CONACYT lo único que hacía era entregar folletos de becas y de apoyos. Y a mí se me ocurre retomar a Big Man, un personaje de la televisión que se transmitía por Canal 11, y hacer un taller teatral. Construimos a Sigfrido von Frankenstein porque era octubre. Ya casi 22 años, porque 22 iniciaste años. En el 2000, Así ¿verdad? Es, ya son 22 años que me acompaña en la existencia de Sigfrido, que es mi héroe, porque en las vacas flacas... Y en las noches no se te aparece de repente que quiere salir ese personaje y decir, oye, quiero trabajar, quiero hacer algo, porque de repente siento que así eres. Me habla mucho Sigfrido, ¿sí? Porque es justamente ese niño medio histérico que tengo adentro y que me pregunta cosas y me obliga a explicar. Luego me encuentro, por ejemplo, yo trabajo en un museo de ciencia y al cruzar por las salas, de repente me acerco a los visitantes y empiezo a darles la visita guiada porque me gusta eso, y eso es Sigfrido. Y en ese momento entra Sigfrido en acción. En acción, y empiezas a explicar, y mira esto, y fíjate en este movimiento que tiene este aparato, y este aparato explica este fenómeno, y este fenómeno... Dinos en qué museo estás ahorita. Estoy trabajando para el Museo Tezosomoc del Politécnico Nacional. Está ubicado en el Parque Tezosomoc, en la Ciudad de México, y es el museo de divulgación científica del Politécnico Nacional. ¿Y qué se encuentran ahí? El museo está dedicado a la energía. Y entonces puedes encontrar desde la explicación de cómo funciona el sol. La fuente de toda la energía en la Tierra es el sol. Y hasta, bueno, la electricidad, fenómenos eléctricos, energía cinética, movimiento, energía potencial. Y luego con las aplicaciones de la energía, tenemos robots que hablan de cómo la energía eléctrica y la tecnología desarrollan movimiento y desarrollan aparatos que apoyan al ser humano. Te hablamos también de la luz, y a través de la energía lumínica te hablamos de los fenómenos lumínicos y de los espejismos y los efectos que pueden suceder por el fenómeno de la luz. Y también te puedes encontrar con matemáticas. Tenemos una pequeña sala de matemáticas. Pues ahí está la invitación para cuando estemos en periodos vacacionales. Ir a la Ciudad de México, el Museo Tezosomoc del Politécnico Nacional. Ajá. Tener esa opción para visitar. Muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que
es para cualquier niño conocer, y entrar a un museo es extraordinario, ¿no? Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Es un museo y ahí se van a encontrar a Sigfrido von Exactamente. Frankenstein. Si un día van por ahí. ¿Cómo habla Sigfrido? Obviamente, ya voy. Sigfrido von Frankenstein es un científico alemán nacido en Ulm, en Baviera, al sur de Alemania. Esa ciudad es la misma ciudad donde nació Albert Einstein. Y entonces Sigfrido habla con este acento profundamente alemán y te puede saludar Guten Morgen, Guten Tag, Guten Tag, y puede decirte Guten Tag, ich bin Sigfried von Frankenstein, ich bin Wissenschaftler. Danke. Que significa yo soy Sigfrido von Frankenstein, soy un científico, muchísimas gracias. Ay, mira, pues... ¿Y qué les parece si escuchamos la siguiente cápsula? ICT Informa. El mundo de Big Bang, 30 años de ciencia divertida, ha venido sufriendo una gran transformación, como te lo cuento aquí, en el ¿Sabías qué? Un excéntrico científico y su rata de laboratorio cambiaron la percepción de la ciencia entre los niños, cuando hace 30 años hicieron su aparición en la televisión norteamericana, haciendo divertidos experimentos o dando explicaciones muy sencillas a las dudas de su auditorio. El nacimiento de este clásico de la televisión se gestó gracias a la creación de la llamada Acta de Televisión para Niños, como norma federal en 1990. Es decir, las estaciones de televisión comerciales estaban obligadas a incluir en su programación programas que cubrieran la necesidad de información y educación de la población infantil. En ese tiempo, Jock Church, un joven ex empleado de la productora Lucasfilm y que ahora trabajaba dentro de una editorial, creaba una tira cómica titulada Tú puedes con Big Bang y Jax, como una forma de mantener activa su creatividad e inspiraba en las preguntas de los niños. Gracias a su lenguaje y método sencillo de explicar las cosas, la tira caricatura tuvo éxito, tanto así que se tradujo a 6 idiomas. Esta tira cobra vida y el 28 de septiembre de 1992 se da su primera transición a la televisión con un presupuesto reducido. Se realizó en tan solo 2 días el piloto del mundo de Big Bang con la participación del titiritero Paul Salum en papel del científico, Alana Ubach como la ayudante Josie y otro experto titiritero, Mark Reeds, como la rata del laboratorio Lester. Pero ¿quién es el hombre detrás de Big Bang sin la bata verde, el pelo alborotado y una próspera imaginación como la que tiene el personaje de Big Bang? Se encuentra un talentoso y contestatario artista del escenario llamado Paul Salum, quien se ha destacado como titiritero, cineasta y artista del performance. Cuando tenía 19 años y aún en la universidad, se unió a la compañía Braid and Puppet Theatre, con la cual ha trabajado desde 1972 hasta la fecha. Van ya 3 generaciones de Salum como miembros de esa compañía. Es un apasionado activista en contra de la guerra, el terrorismo y la discriminación sexual y racial. Su primera obra en solitario fue El mundo del plástico, en 1978, la cual realizó con objetos encontrados en la basura, lo que lo convirtió en uno de los pioneros del género llamado teatro de objetos, dentro del mundo de los títeres. Su primera obra en solitario fue El mundo de plástico en 1978, la cual realizó con objetos encontrados en la basura, lo que lo convirtió en uno de los pioneros del género llamado teatro de objetos dentro del mundo de los títeres, ya sea con títeres de varilla, marionetas, sombras, proyecciones, bunraku, títeres de mano, entre otros. Salum ha realizado sus espectáculos y fue el protagonista en las 4 temporadas con un total de 91 capítulos, lo que se logró hacer con el mundo de Big Bang, en un periodo de 1992 a 1998. Y de manera abrupta y sin dar explicación alguna, pese a la popularidad de ese programa, la CBS lo canceló. Durante los 6 años que estuvo al aire, el mundo de Big Bang tuvo alcance en países como Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Panamá, Puerto Rico, España, Perú y México, donde se transmitió de 1994 a 2002 por Canal 11. Después volvió en la barra infantil 11 niños en 2012. Hasta aquí nuestra sección ¿Sabías qué? Soy Ana Pineda y nos escuchamos pronto en Oídos en la Ciencia. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Es fabuloso el poder tener
la oportunidad de conocer a Sigfrido von Frankenstein personificado por Daniel de la Torre. Muchas gracias. Y pues bueno, toda esta algarabía que haces, ¿no? Esta fiesta que haces, porque es como una fiesta que cuando estás con los niños te despedazas. ¿No? Entonces, el que te pregunten, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido? Pues yo creo que han sido muchas, pero la que te ha marcado y has dicho, ay, nunca me olvido de una anécdota tal. Hay dos muy fuertes. La primera vez cuando creé a Sigfrido, no estaba seguro si iba a llamar la atención. Y entonces estábamos en la exposición de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro y se acercó y llegó a mi stand un grupo de la secundaria 25, creo que es, de Querétaro, una secundaria federal, una secundaria de gobierno. Y los chavos venían echando un relajo del demonio. El maestro tenía problemas para controlarlos. Se pusieron a mi alrededor y lo que estaba yo explicando es flotación. Para esto tenía una tina de lámina con plastilina y lo que teníamos que hacer era hacer flotar un pedazo de plastilina. Yo pensé que los chamacos no me iban a hacer caso, me iban a alburear, etcétera, pero no. Durante media hora tuve a ese grupo de gente de secundaria completamente concentrados en entender el fenómeno de flotación y hacer flotar un pedazo de plastilina. Y la otra fue cuando vi qué es lo que puede hacer la ciencia. Fue una escuela completa en Nezahualcóyotl, eran 1,500 niños. Frente a mí estaba un auditorio con 1,500 niños y dije, ¿y ahora cómo voy a entretener a tanto chamaco? Y empecé a hablar y empecé a hacer el show y nuevamente los chicos me empezaron a prestar atención. No soy mucho de quedarme en el escenario, tiendo a caminar por los pasillos. Y era impresionante cómo llegabas a los pasillos de atrás y los niños estaban poniendo atención. Y eso se me hizo fascinante porque pude entender cómo Sigfrido era capaz de conectar a través de estos cuentos y de este humor. ¿Puedes platicarnos o comentarnos cómo es Sigfrido para que mucha gente que no te conoce pues tenga la oportunidad de buscar también en tus redes sociales, Okay. comentarnos dónde te pueden encontrar, contactar, porque pues yo creo es importante, ¿no? Esta parte de la divulgación de la ciencia a los niños, a las niñas, a las juventudes, pues es esencial, es primordial. Pues claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Laboratorio de Sigfrido y en Instagram como Dr. Sigfrido, así con todas las letras, Dr. Sigfrido. Y bueno, ¿cómo es Sigfrido, mis queridos radioescuchas? Bueno, Sigfrido es un hombre muy alto, mide casi 2 metros de alto, utiliza una bata blanca con la botonadura de lado, botones negros. Tiene el pelo muy bien peinado, es un hombre que le gusta ser elegante, y un par de enormes guantes negros, con unas manos que le ayudan a abrazar a los chicos o a sostener un matraz con ácido. También utiliza unos gogles negros que no le permiten ver los ojos. Y entonces, esos son muy útiles cuando hace un lanzallamas con maicena. Y entonces, pues, imagínatelo en un auditorio oscuro y de repente él grita ¡Eins! Que es 1, ¡Vai! ¡Vai! Y de la punta del mechero surge una gran flama anaranjada que se refleja en los gogles negros y en la bata blanca. Ese es Sigfrido von Frankenstein. ¡Ay, es extraordinario! En verdad que cuando te plantas, y yo te lo vuelvo a repetir, en el escenario y la gente te ve, entonces todos tienen la idea de que todos los científicos son como Sigfrido, ¿no? Y creo todos los niños. Esa es la mentalidad que tienen y qué padre que lograste encajar en ese personaje y cómo lo disfrazaste. ¿Cómo se disfraza o cómo se crea en ese momento Daniel de la Torre? Cambia totalmente. Deja de ser Daniel de la Torre y se vuelve Sigfrido, ese alemán que hace maravillas con los niños, enseñándoles y que aprendan, ¿no? Creo que ha sido muy satisfactorio para tu vida profesional y personal.
¿O hay ciertos matices para ti que dices tú, no, todavía tengo que hacer muchas cosas? No, todavía tengo que hacer muchas cosas. Digo, dejaré de moverme cuando me muera. Sigfrido me ayudó, la divulgación científica me ayudó a encontrar el camino en el cual quería desarrollarme. Y Sigfrido me ha brindado un montón de alegrías porque me encanta trabajar con niños. Yo tengo nada más una hija y siempre jugar con ella me encantó. Cuando puedo subir al escenario y trabajar con niños o adultos o jóvenes, pero sobre todo con niños de primaria o secundaria, es fenomenal porque te llenan de energía, te llenan de preguntas, te llenan de risas y eso me parece satisfactorio. ¿Hacia dónde va Sigfrido? Pues yo creo que definir qué es lo que quiere hacer. Estamos viviendo, Sigfrido se siente un poco viejo porque estamos viviendo en una época de redes sociales y pues él y yo no le sabemos muy bien al Instagram. Y es un poco, nos pone nerviosos como nosotros llevamos ya 22 años en este relajo y hay gente que en 3 años se ha convertido, o en 4 años se ha convertido en figuras que a todo mundo llaman la atención. Yo creo que Sigfrido, un poquito en esta idea que tenemos, seguirá siendo una persona en el escenario, seguirá siendo alguien que trabaje en el teatro. Buscaremos hacer videos y hacer cosas que nos permitan conectarnos con más gente, pero sí creo que seguiremos buscando un espacio en los teatros. Daniel, y para despedir nuestro programa, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y me complació estar conviviendo contigo en esta jornada del conocimiento Chiapas 2.2. Me gustaría que nos dieras un mensaje, tanto Daniel como Sigfrido, un mensaje de despedida y para que nuestros seguidoras de nuestras redes sociales y plataformas pues puedan escucharte y saber un poco más de ti. Y que para la próxima ya tengas varias de tus plataformas, pues tengas más seguidores. Muchas gracias. Pues bueno, Daniel de la Torre te dice, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, sin ciencia no hay futuro. Y a quien no conoce es fácil engañar. Y entonces pregunta, investiga, nunca dejes de preguntar. Por el otro lado, Sigfrido von Frankenstein lo que te dirá es disfruta el conocimiento, porque no hay comezón más horrible que la duda. Y la única forma de quitarte la duda de encima es investigando. Y este es Sigfrido von Frankenstein. Hasta la próxima. Oídos en la ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.